La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia, de las ventajas y desventajas también de la educación bilingüe. Vamos a una brevísima pausa y a la vuelta estamos con nuestra invitada. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la licenciada en Educación y docente. Ella es licenciada en Educación Inglesa, nada más y nada menos. Se llama Gabriela Balcázar. Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, así mismo como decís, licenciada en Lengua Inglesa y también soy parvularia, ¿verdad? Así estoy más como que, o sea, en la parte de educación con niños, ¿verdad? En el colegio donde yo estoy trabajando sería la parte de educación inicial, sí, así con niños de 2 a 6 años, digamos. Bueno, y acá queremos hablar sobre un tema muy importante, ahora que la gente tiene que hablar tantos idiomas. Antes pues se hablaba uno y punto, claro, pero después ya se hablaban dos. Y ahora el tema del bilingüismo también, que nosotros manejamos el guaraní, el español, y ahora también hay que incorporar el inglés. Y en otros países ya se incluye también el mandarín por la cantidad de chinos que hay por todo el mundo y que va a ser un idioma del comercio. El inglés sigue liderando, por supuesto. Bueno, y otros idiomas más. Pero en fin, hoy vamos a hablar del bilingüismo. ¿Qué es el bilingüismo? ¿Qué es la educación bilingüe? Sí, y primero que nada, para adentrarnos un poquitito en lo que hace la educación bilingüe en sí, porque cuando hablamos de bilingüismo no hablamos solamente del aprendizaje español-inglés, ¿verdad? Claro. O sea, son diferentes idiomas. Pero me gustaría enfocarme un poquitito más a lo que hace, cuál es el aprendizaje de una lengua. Cuando nosotros aprendemos una lengua lo hacemos desde que somos pequeños, ¿verdad? Sí. Si bien algunos papás confunden que uno recién comienza a hablar cuando tiene el primer año pues uno dice las primeras palabras, ¿verdad? Sí. Y ahí es cuando comienza a hablar, dice, pero en realidad se genera mucho antes, cuando los niños, o sea, cuando son bebés. Ya hay que hablarle en varios idiomas, sí. Se puede, exactamente. ¿Por qué? Porque hasta los 6 meses más o menos, el input que reciben los bebés, ellos son capaces de diferenciar diferentes sonidos. Y asocian, ¿por qué eso es importante? Porque si bien uno puede estar en un país, en Corea, por ejemplo, y va asimilando todos los sonidos que se hablan en coreano, porque los mismos sonidos no se pronuncian en inglés como en coreano o tampoco en español. No, por eso de repente a los que... No, lo mismo el hello que Ari, konnichiwa y esas cosas. Exactamente, no, así mismo. Entonces es como que a un hablante de lengua inglesa se le hace mucho más difícil aprender el español. ¿Por qué? Porque la R vibrante que nosotros tenemos en el español, a ellos les cuesta muchísimo pronunciar porque no lo tienen tan adquirido, digamos, por el lenguaje que ellos se fueron aprendiendo. Pero volviendo al principio, nosotros cuando somos bebés somos capaces de diferenciar toditos esos sonidos. Cuando llegamos a los 6 meses, digamos, una etapa que se llama el balbuceo, cuando los bebés comienzan a hacer babá, bebé, todo eso, ahí es cuando el input que recibieron durante todo ese tiempo, ellos se concentran más en la lengua materna. Al hablar input estamos hablando de todos los estímulos. De todos los estímulos que fantástico. Si bien alguien le habla en inglés, entonces él va adquiriendo un poquitito de esto. Si le hablan en coreano, le hablan en chino, lo que sea, él va adquiriendo todos esos sonidos, pero... Por supuesto, el que va a ser un poquitito más alto va a ser la lengua materna. Claro, porque es con la que le establece un vínculo directo, ¿verdad? Exactamente, entonces por eso es tan importante hablarle al niño, cantarle canciones, jugar con él, estimularle. Exactamente, mirarle mucho a la cara. Ese contacto visual es súper importante hacer con los bebés, porque de 0 a 2 años la plasticidad y las conexiones neuronales que nosotros hacemos son demasiado importantes, que muchos padres subestiman. Claro, para el desarrollo emocional del chico. Exacto, el desarrollo emocional es tan importante porque eso
como que sienta las bases para el autoestima que va a tener más adelante. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, al hablar de bilingüismo, bueno, la educación bilingüe ya puede comenzar entonces desde la etapa de bebé. Sí, y yo más que 100% les aliento a los padres que cuanto más idiomas les pongan, genial. O sea, hay que perder un poquitito ese miedo de decir que le va a confundir el idioma, que si le están hablando de, qué sé yo, en francés o en portugués o en inglés va a confundir. Y en el caso que apenas hablen un idioma, o sea, se le hace escuchar música y películas. Sería una buena... Sí, me gustaría hablar un poquitito más adelante sobre eso. Sí, okay. Porque para asentar un poco lo que hace el lenguaje, ¿verdad? Sí. Uno va pasando esas etapas hasta... ser realmente proficiente en una lengua, entonces esa es la confusión que genera de repente a los papás. Como no es tan bueno en el español, yo no lo quiero poner a otra lengua porque todavía no aprendió muy bien. Y ahí entra también otra cosita que es, si es que realmente es muy competente en esa primera lengua y ver también esos factores de riesgo que tienen. Tanto para hablar, pero vamos a partir de from the beginning. Dale, me encanta. Vamos a ver en qué consiste la educación bilingüe con el material que preparó la producción de Padres al Día. Veamos. ¿En qué consiste la educación bilingüe? Consiste en un modelo de enseñanza donde todo se enseña en dos idiomas de forma simultánea. Los niños que reciben una educación bilingüe deben aprender a manejarse en ambos idiomas a la vez que aprenden y estudian el resto de asignaturas. Por lo tanto, se trata de una educación muy exclusiva que requiere de mucho esfuerzo y sacrificio, tanto por parte de los niños como de los propios padres. Y el bilingüismo a veces no se presenta en las familias, entonces les cuesta un poquitito a los chicos al entrar en etapa escolar y aprender una lengua que no sea la materna, ¿verdad? Exactamente. Y de repente esos son los miedos que tienen los padres cuando deciden llevarle a un colegio bilingüe, porque no son demasiados los colegios bilingües, ¿verdad? Hablamos de inglés y francés, creo que acá, italiano también. Italiano. Entonces, siempre uno de los cuestionamientos de los padres es, ¿será que va a aprender si es que les ponemos a una segunda lengua que todavía no sabe hablar bien español y ya se va a una segunda lengua? Y yo le digo que sí. En el colegio donde yo estoy ahora en este momento, nosotros en lo que hace la parte de nivel inicial es inmersión total, que es un tipo de enseñanza bilingüe. ¿Qué significa la inmersión? Es todo lo que nosotros, o el currículum entero que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Porque nivel inicial no es que son solamente juegos, ¿verdad? Porque como que hay un desentendimiento, digamos, en eso. Todo el currículum nosotros lo desarrollamos en esta segunda lengua, que sería el inglés. Sí, de repente puede generar ciertos choques, ¿verdad? Ya sea culturales o de repente no hay esa conexión con la maestra, por eso hace que el niño de repente adquiera una aversión, digamos, al lenguaje, pero eso no se da siempre. Entonces yo le aliento realmente a los padres. Pero la didáctica suele ser tan buena que conectan rápido, ¿verdad? Exactamente, porque depende mucho del maestro cómo va haciendo que el ambiente sea bastante afectivo y le sea cómodo al niño, como para que realmente entienda qué es lo que se está desarrollando. Mira que yo vivo frente a una guardería que le hablan todo el tiempo en inglés y es maravilloso. Hasta yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Porque estoy frente a mi habitación y escucho todo, ¿verdad? Les hablan, les cantan, todo le explican, le reciben en inglés, welcome, todo le saludan súper bien, cariñosos. Y ya, entonces ya vinculan emociones con el idioma. Exactamente. Y entonces eso creo que es más fácil que aprenda más rápido el niño, ¿verdad? Exactamente, eso hace cuando uno se desde siente... la guardería está bien entonces. Sí, desde chiquititos, así como te dije. Es muy importante la confianza que tiene el niño y esa afectividad que se da y se desarrolla, porque eso hace que luego el aprendizaje sea mucho más efectivo, no solamente cuando aprendemos una lengua, sino cuando aprendemos diferentes materias, ¿verdad? Se nos da siempre también, por ejemplo, con un profesor de matemáticas, yo le odio a este profesor, yo no siento esa conexión con este profesor, entonces yo directamente no aprendo. Entonces lo importante es que el niño se sienta cómodo, que se sienta en un espacio donde sea querido y aceptado, entonces va a poder desarrollar ese segundo lenguaje. Y de hecho es mucho más fácil en los niños, porque ellos, por ejemplo, o sea, nosotros cómo le enseñamos... No tienen prejuicios. No tienen prejuicios. Son abiertos. Exactamente, no tienen miedo a equivocarse, que eso es algo
esencial cuando se aprende Y te una dicen, segunda no lengua. sé, te dicen, y está espectacular. Y los No, grandes no aparte- queremos decir eso. Sí, no, aparte inventan palabras, porque me pasó, por ejemplo, así varias veces, ¿verdad? Que me dicen, por ejemplo, ay, teacher, me dicen así, fulano está merendando y me inventan una palabra. Entonces, eso es bueno, porque Se las ingenian de por exactamente, hacen esa conexión, como te digo, de esta palabra, así más o menos se pronuncia, tiene Claro. este final, entonces puede ser que esta palabra me sirva. Y como nosotros le alentamos, y me encanta que hables, que me digas, que me cuentes, que te expresen en esa segunda lengua, entonces ellos se sienten como que con más ganas de decir e inventar palabras también, que a veces Aunque que le se aciertan. equivoquen, pero es lógico. Sí. Mira, hay otro material que es importante que compartamos bueno. ahora y Sí. vamos a seguir conversando contigo, licenciada, que habla sobre las ventajas de la educación bilingüe. Veamos. Algunas de las ventajas de la educación bilingüe. Los niños bilingüe adquieren un nivel muy alto del idioma. Esto supone una gran ventaja en cuanto a su futuro laboral. Les facilita el aprender otros idiomas. Ayuda a los niños a ser más receptivos frente a otras culturas y a comprender mejor la pluralidad del mundo globalizado. Aprender un idioma es mucho más sencillo para un niño que para un adulto. Los niños tienen la capacidad de asimilar conceptos sin sentir vergüenza al hablar ante iguales. Ay, este material da para hablar de muchos temas, pero vamos a hacerlo a la vuelta de la pausa. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta seguimos conversando con la licenciada especialista en lengua inglesa y docente. Aquí en Padres al Día. No se vayan, ya retornamos. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y aquí en compañía de Gabriela Balcázar, ella es una especialista en lengua inglesa, docente. Y bueno, el tema que nos convoca esta tarde es hablar justamente sobre la importancia y las ventajas y desventajas de una educación bilingüe en un mundo globalizado. Exactamente, y ahora es como que mucho más común justamente Sí. porque el inglés está en todo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que hace que un niño que habla dos idiomas tenga esa ventaja frente a otros? Uno de ellos es que el aprendizaje de un segundo idioma hace que te conectes culturalmente con el resto, ¿verdad? Claro. Porque uno cuando aprende esa segunda lengua aprende un poco sobre las costumbres que tienen en esos países, ¿verdad? Que se hablan esa lengua, porque no solamente hablamos de inglés. Mucha conexión en la parte de aprenden sobre comidas, de repente juegos que hacen. Sobre la cultura. Sobre la cultura en general, exactamente. También mucha la información que nosotros recibimos, inclusive investigaciones que se dan, uno lo puede encontrar mucho más fácil en ese segundo idioma. En el inglés, por ejemplo, que es mucho más así como que en Google vos buscas y lo primero que te sale en inglés y las informaciones son mucho más actualizadas, digamos, Completas, al respecto. sí. Y más completas. Y te enseñan la escritura, la pronunciación, o sea, podés escuchar cómo se pronuncia, todo. Pero en cualquier Exactamente. idioma puedes poner y ya tenés ruso, tenés alemán, tenés francés, todo. Sí, sí, o sea, sí. te podés dar el lujo de decir te amo o te quiero, o lo que fuera, de todo. Esa, no buscas nomás ya qué mensajito le querés enviar a alguien y ya en el siguiente idioma ya está, perfecto. Por ahí la persona piensa, wow, políglota, resultó mi novia. No, genial. Y así uno cuando pierde esa Sí. inhibición, ¿verdad? Sí. Uno se abre, o sea, Claro, abre las hay que puertas ser para... abierto. Sí, exactamente. Y hace que uno tenga la mente un poco más abierta Totalmente. de repente. Porque hay como que ciertos temas que se Sí. hablan en otros países, se tocan Sí. más, entonces uno Sí. es como que está más expuesto a diferentes tipos de información. Y que eso hace que nuestra mente se abra justamente a esos tipos de información que se dan y para que nosotros tengamos como que un bagaje de opciones, ¿verdad? Claro. Al momento de elegir ciertos tipos de lo que sea que nosotros queramos elegir, ya sea universidades o elecciones en cuanto a estudios, ¿verdad? Claro. Uno es como que Te se da informa un un poco bagaje más. de vocabulario infinito, o sea, tenés un mundo de vocabulario, ya no te manejas solamente con un cierto número, sino que tenés un montón, y encima en varios Exactamente. idiomas. Tu caso me interesa mucho comentar, licenciada, porque ella habla un inglés perfecto y ella no es ni de padres ingleses, y ¿lo aprendiste de pequeña ya o lo aprendiste de mayor? Sí, exactamente.
Exactamente. Me gustaría pensar que soy perfecta al hablar inglés, ¿verdad? Pero yo aprendí a partir de los 12 años y me fui a un instituto de inglés. O sea, no lo aprendí, por ejemplo, en un colegio bilingüe, ¿verdad? Lo aprendí en un instituto de inglés y me iba así, tipo, una vez a la semana, ¿verdad? Realmente, lo recomendable desde mi experiencia es que si es que lo van a llevar a un instituto de inglés, que sea o por lo menos 2 veces por semana expuesto, por lo menos 4 horas a 6, 8 horas inclusive a la semana, porque es cuando uno tiene como que esa conexión, porque de repente existe una frustración de que yo no me puedo expresar en ese segundo idioma, porque a fin y al cabo, o sea, aprender un idioma es para comunicarnos, ¿verdad? Así mismo. Y si no nos podemos comunicar, eso genera esa frustración, pero por eso es que yo quería hablar un poquitito de la parte de cómo es que nosotros aprendemos un lenguaje, porque el aprendizaje del segundo idioma también se da de esa misma manera. Hay un periodo de silencio que nosotros le llamamos el silent period, que es donde uno va adquiriendo todo ese vocabulario, sonido, la gramática, porque cuando uno aprende un segundo idioma, también aprende todo lo que hace a la gramática, ¿verdad? Entonces uno va formando esas... todo ese vocabulario y cómo va poniendo... Y va relacionando con las palabras. Y pero hay idiomas que se escriben de una manera y se pronuncian totalmente de otra. Exactamente, entonces son un poco más difíciles de aprender. Y depende de qué palabras, como en el inglés, que le pongas antes o después para que signifique una u otra cosa, ¿verdad? O sea, sobre el punto tengo, por ejemplo, una experiencia con una alumna que es coreana. A ella le es difícil un poquitito más aprender la parte, el idioma inglés. ¿Por qué? Porque en el coreano hay como que la gramática en sí... Los símbolos que tienen. No solamente los símbolos, sino que también cómo ubican las palabras. La ubicación de las palabras también son importantes cuando uno se expresa. En el inglés se hace de una manera, por ejemplo, el sujeto y el verbo. Por ejemplo, el verbo está primero o está antes. En el coreano está al revés, o las preposiciones se ponen luego. Entonces ahí es como que eso le genera una confusión. Para que ellos les el guaraní luego, respecto al castellano. O sea, es otra cosa. A la hora de formular las frases, ¿verdad? Entonces, eso también, por eso la gramática es tan importante en el aprendizaje de una segunda lengua. Totalmente. Y como cuando se da esa confusión o por ejemplo, la composición de la oración es diferente a la lengua que uno quiere aprender, entonces ahí es cuando uno se encuentra con ese, digamos, obstáculo. Pero cuanto mayor exposición uno tenga a eso, mucho más fácil le va a ser aprender. Entonces, hay lenguas que son más transparentes que otras. Transparentes, digamos... ¿Qué te referís cuando decís sería, por ejemplo, el español, por ejemplo, es cuando uno dice un sonido, es tal cual. Por ejemplo, tapa. Claro. Y en inglés, de repente, no siempre todos los sonidos o todas las combinaciones de sonidos se pronuncian de una manera igual. Por eso, de repente, es tan difícil leer el inglés. No el inglés, pero el español también, para el que tiene que aprender el español, dice, por Dios, tienen 10.000 conjugaciones. Dice, ¿por qué no simplifican más? Dice, pero la riqueza del idioma castellano es maravillosa. Pero entonces, mira, tu caso es un caso, volviendo a lo tuyo, de ejemplo que se puede aprender en cualquier etapa de la vida, un idioma nuevo. ¿Por qué no? Hay gente que es adulta, mayor o adultos jóvenes que también lo pueden hacer. No vayan a pensar que está todo acabado, que ahí ya termina todo, que ya están en el final de su vida. No, ahí comienza una nueva etapa. O sea, nunca es tarde para aprender algo nuevo. El saber no ocupa lugar. Bueno, tenemos otro material respecto de la educación bilingüe. En el anterior hablábamos de las ventajas, ahora vamos a hablar de las desventajas de la educación bilingüe. Veamos. Las desventajas de la educación bilingüe. Una educación bilingüe supone un importante reto para los niños. Es posible que no logren alcanzar un nivel satisfactorio en alguno de los idiomas. Esto puede llevar al niño a diversas situaciones problemáticas. Fracaso escolar, miedo a decepcionar a sus padres. Incluso pueden llegar a aborrecer la escuela ante la presión a la que se ven sometidos. Se deben de tener en cuenta las capacidades del niño y valorar su madurez emocional tanto como su compromiso con los estudios. Claro, hay que tener en cuenta las capacidades también. A lo mejor el chico tiene otras capacidades desarrolladas que no guardan relación con el idioma, pero sí otras destrezas, pero no por eso sobreexigirle. El padre, la madre deben darse cuenta también de las limitaciones y fortalezas de sus propios hijos. Exactamente, así como vos decís, uno tiene que conocerle a su hijo al momento de ver qué es lo que le conviene.
primero saber si es que no hay alguna dificultad en cuanto al lenguaje como tal. Una vez que uno va reconociendo si es que tiene algún problema de lenguaje, ya que una fonoaudióloga podría indagar un poquito más al respecto. Claro, sí, sí, sí. Y de comprensión luego también. Exactamente, porque la comprensión va muy ligada a lo que uno dice o hace, ¿verdad? Sí. Como lo que uno lee, ¿verdad? Como desventaja, algunos lo dirían, esa confusión que se genera de que en vez de decir una palabra en español, lo dice en inglés, ¿verdad? Pero dependiendo de cómo lo use también, porque mi mamá me llevó a mi house. Está súper bien, porque la es casa... muy, o si no, ese ar que utilizan los paraguayos, que no, es nuestro. Ese, claro. Vamos a almorzar, ellos piensan es cool, Sí. pero no es cool. O sea, no, es una mezcla Claro, y ese sonido sí, va relacionado a eso, ¿verdad? muy americano. Exactamente. Y sobre el punto nomás, hablar un poquitito, que no es una confusión, sino que hay veces que uno se siente más cómodo hablando de ciertos temas, y ya me ha pasado, sí, hablarlo en el segundo idioma. Claro. Porque es como que uno no tiene tanta conexión emocional en ciertos idiomas, porque mi lengua materna... guarda relación con las emociones. Exactamente. Yo en mi lengua materna, a mí me va a ser más fácil decir ciertas cosas, en mi segunda lengua me va a ser mucho más difícil o mucho más fácil, dependiendo de la emoción que yo le doy. Y además hay una cantidad de palabras anglicanas introducidas a lo que es el léxico de los chicos de ahora, las party times, la after office, o sea, tantas cosas que se utilizan. Porque vivimos en un mundo globalizado y por supuesto no vamos a evitar la entrada de diferentes tipos. No, enriquece, no hay que tomarlo como antes que decían, no hables el guaraní porque te tildaban de guarango como algo despectivo. Claro. Y sin embargo te da una riqueza de fonética, de empatizar y de conocer tu cultura, ¿verdad? Exactamente, aparte el guaraní es un idioma tan dulce, ¿verdad? Sí. Que me encantaría que se explote. Igual que eso. el francés, que el portugués, o sea... Exactamente. En el alemán nomás parece que te están retando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es como que un poquitito así parece que te miran y te retan, pero si no es es tanto una persona así. atractiva, a lo mejor te pasa y todo, ¿verdad? Sí, no, pero no es tanto así. Sí, bueno, tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sí. sociales. Esta es proveniente de Asunción. Lorena pregunta lo siguiente. ¿Los niños con educación bilingüe aprenden más fácilmente un tercer idioma? Esta ya habla de un tercer idioma, no de un segundo. Sí, no, y es así mismo. Una vez que uno está expuesto a un segundo idioma, uno tiene más conocimiento de cómo se forma la lengua y la gramática. Desarrolla más destrezas. Desarrolla más destrezas. Fantástico. Por supuesto, otros tienen muchas más habilidades que otros, ¿verdad? O sea, a algunos le va a ser más fácil el aprendizaje. Inclusive vi una vez en la tele que hay una nena que habla 7 idiomas y tiene 9 años. Sí. Entonces, sí, súper impresionante. Entonces, el aprendizaje de una tercera lengua se va a dar mucho más fácil, justamente por eso, porque ella sabe cómo se forma el lenguaje en sí. Claro. Bueno, licenciada, la musiquita nos indica que estamos al final del programa. Por favor, un mensaje final sobre la educación bilingüe, sea bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe, que enriquece, no enriquece, ¿cuál es el tema? No, la verdad que yo les aliento a los padres, ¿verdad?, que les pongan a sus chicos a una segunda lengua, inclusive a una tercera lengua, ya desde pequeños, que se saquen esos miedos de que le pueda confundir, porque no es así. A cuantos más idiomas estamos expuestos, mejor, aprendemos muchísimo más de diferentes culturas y nos enriquecemos más. Inclusive nos aporta muchas más emociones, pero siempre hagámoslo en un ambiente de comodidad, de afectividad y de darle mucho cariño a nuestro hijo, que eso es súper importante, contenerlos bastante, entender cuáles son sus habilidades, cuáles son su destreza. No presionarlos. Exactamente, y qué es lo que le cuesta más. Y como padres ayudarlos en eso, ¿verdad? Eso es lo importante. Gabriela Balcázar, un placer tenerte en Padres al Día. Qué didáctico todo lo que dijiste. Nunca es tarde para aprender un idioma, enriquece, nos hace más tolerantes también a la hora de comprender, nos enriquece el vocabulario. O sea, una maravilla ser bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe, lo que fuera. Bueno, con este hermoso mensaje de la licenciada, especialista en lengua inglesa, ponemos punto final a otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.